descender. Paciente en la tierra te esperaré. Proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Del cielo pronto vas a descender. Paciente en la tierra te esperaré. Proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré.
Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a esta plataforma donde podemos compartir el Evangelio de la Biblia. Quisiéramos agradecer su sintonía mientras están las restricciones en nuestro país. Lamentamos las decisiones que se han tomado. No entendemos también todavía por qué pueden permanecer abiertos los bares, los prostíbulos, las cantinas, los restaurantes y cerrar la iglesia. O sea, es algo contradictorio. Sin embargo, respetamos las determinaciones que el gobierno está tomando y mientras se define este estado de calamidad, pues estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio a través de esta plataforma. Quisiera empezar esta mañana orando, dándole gracias a Dios por la vida, gracias porque nos ha bendecido. Y le pido que ustedes me acompañen en este momento y que participemos juntos también de esta comunión, de la cena del Señor, el anunciamiento de que Jesús es el Cristo, el que pronto va a regresar también. Así que le invito a que oremos esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, cada día expresados para nuestra vida en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Señor, te agradecemos porque sabemos que en esa obra se consumó todo para nosotros, Señor, y que ahí está la respuesta que el mundo hoy está necesitando. Y está la respuesta, Señor, al problema espiritual del ser humano. Y está la respuesta a todos los problemas y a todas las necesidades que el ser humano tiene hasta el día de hoy. Señor, te agradecemos por esa obra en la cruz. Y hoy venimos a anunciar, Señor, que Jesús es el Cristo a través de este tiempo de comunión, a través de este tiempo, Señor, donde recordamos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo y su pronto retorno, Señor. Como dice tu palabra, anunciamos hasta que Él venga, que Él es el Cristo exactamente. Padre, te damos gracias. Te pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados. Reconocemos que tu palabra dice que somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Y tu palabra no está en nosotros. Señor, por eso te pedimos perdón esta mañana, Padre eterno. Sabemos que Cristo vino a resolver el problema del pecado en la cruz y la resurrección a través de su sangre, Señor. Por eso acudimos al trono de tu gracia, reconociendo nuestra condición de pecadores, Señor, delante de ti. Te pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados. Señor, que limpie nuestro corazón cada día, Padre. Sabemos que hemos creído que Jesús es el Cristo. Ayúdanos a permanecer en esta verdad todos los días de nuestra vida, Señor del cielo. Porque solo de esa manera se puede resolver el problema del pecado original del ser humano. Y ayúdanos, Señor, a lavar nuestros pies cada día, porque sabemos que se ensucian en la caminata, Señor, sobre la tierra. Así como tú lavaste los pies de tus discípulos, Señor, en aquel día. Te pedimos que laves los nuestros, Señor, cada día. Perdona, Señor, nuestros pecados. Hoy venimos delante de ti, Señor, a participar de este tiempo, de este momento, Señor, de comunión con el pan y el vino que son el símbolo, Señor, de tu sangre y de tu cuerpo, que fueron entregados, Señor, como ofrenda por el pecado en aquella cruenta cruz, Señor del cielo. Te agradecemos, Padre bendito, y ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, come condenación y bebe condenación para sí mismo, al no discernir el cuerpo del Señor. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen incluso. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Esto es lo que la Escritura dice. Así que le invito en este momento a tener un momento de comunión con el Señor,
un momento de meditación delante del Señor, donde usted examine su vida, así como lo dice la Escritura. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Le invito en este momento entonces a meditar en sus caminos, a reflexionar, a pensar, a orar, a pedirle perdón a Dios, porque en realidad somos pecadores. Allí donde usted está, le invito a que este tiempo sirva para meditar en los caminos del Señor. ¿Estamos de verdad creyendo en la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección? ¿Hasta qué punto está nuestra fe? ¿Hasta qué punto de verdad hemos creído en esa obra? Le invito a reflexionar en este momento, ahí donde se encuentra, a que ore y prepare los elementos para participar de esta comunión. Padre, nosotros reconocemos que somos pecadores, Señor. Y hoy venimos delante de ti en esa condición, Señor del cielo. Venimos reconociendo que hay pecados en nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que tú ya en la cruz te encargaste de todo pecado. Pero tu palabra sigue diciendo, Señor, que somos pecadores. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pobre de mí. Ay de mí, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Señor, tu palabra nos enseña que tú ya resolviste el problema del pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, Señor, tendremos siempre errores. Tendremos siempre cosas que nos afectan, Señor del cielo. Por eso hoy te pedimos perdón. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Limpia con tu evangelio nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Que la luz del evangelio alumbre cada área de nuestra vida, Señor del cielo. Que todo nuestro ser esté rendido ante el evangelio, Padre bendito. Ante esa buena noticia de que Jesús es el Cristo, el Hijo tuyo, Señor. Por eso oramos esta mañana pidiéndote misericordia, pidiéndote perdón, Señor. Perdona nuestra vida. Señor, perdona el pecado también de nuestras generaciones, Señor. Sin importar dónde se encuentren, Señor, oramos por ellos para que les sea revelado el evangelio, Padre bendito. Y puedan creer que Jesús es el Cristo. Y puedan tener, Señor, el perdón de sus pecados. Padre, oramos en este momento por ellos también. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras naciones, Señor del cielo. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda llegar y pueda ser resuelto, Señor, el problema del pecado de las naciones. Oramos, Padre bendito, poniendo todo delante de ti esta mañana, reconociendo que solamente a través de Jesús como el Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso, Señor, nos venimos a examinar esta mañana delante de tu presencia, poniéndonos delante de tus ojos, Señor, como tu palabra dice, Señor del cielo, el corandeo, Señor del cielo, estar delante de tus ojos. Hoy venimos delante de ti para que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, al verdadero arrepentimiento que está en la obra de Jesús como el Cristo. Oramos, Señor, para que podamos recibir tu misericordia, tu perdón, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor del cielo. Ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. La Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he entregado. El Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. No venimos a participar de una liturgia más. Venimos a proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso, al participar de este pan, recordamos, hacemos memoria de Jesús como el Cristo. Yo le invito a tomar en este momento, ahí en su casa, del pan
que es el símbolo del cuerpo entregado como ofrenda por el pecado en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, lo hacemos esta mañana. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Participemos de la copa del Señor, que es el símbolo de su sangre. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Porque a través de esa sangre, Señor, estamos en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, Señor. Este es el símbolo de este pacto, Padre, a través del cual anunciamos que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que a través de esa sangre nuestro pecado fue resuelto. Hoy, Señor, recibimos la vida que hay en ti, la vida que hay en tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Recibimos la sanidad en nuestros cuerpos enfermos, Señor del cielo. Recibimos la restauración de nuestras almas, Señor. Recibimos la libertad en nuestro espíritu y que todo nuestro ser pueda disfrutar del Evangelio, Padre eterno. Oramos, Señor, dándote la gloria y la honra, y anunciamos y proclamamos al mundo que Jesús es el Mesías, el Cristo, quien vino a resolver el problema de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Señor, eso es lo que hoy anunciamos. Esto es lo que hoy recordamos, Señor, a través de este momento de la comunión del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo, representado, Señor, en estos símbolos que son el pan y el vino. Te damos a ti la gloria, Señor, y te damos la honra. Y recibimos de tu vida, Señor, a través de la fe de Jesús como el Cristo. Oramos todo en ese nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Quiero la escritura esta mañana y compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Quiero compartir la bendición de vivir en el pacto de Dios. Muchos hablan de pactos actualmente y hay muchos lugares donde a la gente se le invita a hacer pacto con Dios. Pero tenemos que entender algo desde la Biblia. El único que puede sostener los pactos es Dios mismo, porque Él es un Dios de pactos. Es la forma como Él se relaciona con su creación, a través de pactos. Es así como el ser humano fue bendecido también desde un principio. Desde que fue creado, el ser humano fue bendecido con el pacto de las obras. Y quiero ir a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice de la manera siguiente: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Quisiera que oráramos esta mañana. Padre, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la gracia, la revelación, la sabiduría, el entendimiento, Señor, del Evangelio que está en toda tu palabra.
Abre, Señor, este tiempo para que cobremos vida a través de esta palabra del púlpito, Señor, y que podamos darnos cuenta, Señor, del evangelio que tú has dejado en toda la escritura. Hoy ponemos delante de ti este tiempo, Señor, y rogamos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. El ser humano originalmente fue creado con toda bendición. Esto es lo que nos describe la Biblia desde el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 2 de Génesis, y una de esas bendiciones fue el pacto que Dios le dio. Dios le dio al ser humano un pacto. A este pacto primero se le conoce como el antiguo pacto o el pacto de las obras. Y Dios levantó al ser humano como un sacerdote que se encarga de dar el culto a Dios cada día, de adorar a Dios cada día. Y para ello el ser humano tiene que guardar ese pacto que Dios le ha dado, para poder darle el culto a Dios, para poder adorarlo de manera correcta. El ser humano necesita guardar el pacto, necesita guardar la palabra, la instrucción que Dios le ha dado. Solo de esa manera el ser humano puede vivir en la bendición del pacto. No había otra forma. Dios tomó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y le dio este pacto. Y le dijo el Señor que podía comer de todo árbol del huerto. Pero había un árbol en el huerto del cual no se podía comer. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Este era el pacto que Dios le estaba dando al ser humano. Y realmente cuando revisamos esto, pareciera ser que es una orden muy fuerte que Dios le da en medio de las bendiciones. Pero en realidad Dios le estaba dando al ser humano todas las bendiciones. Y dentro de esas bendiciones iba el pacto de las obras que él tenía que obedecer. Así que el ser humano solo tiene que obedecer este pacto y vivir bajo la bendición de ese pacto. Y entonces va a poder recibir todas las bendiciones que Dios le ha dado. Si revisamos, por ejemplo, el capítulo 1 y 2 de Génesis nos hablan de todas estas bendiciones que Dios le había dado al ser humano originalmente. Génesis 1:27 habla de la bendición de que el ser humano recibió la imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Génesis 1:28 habla de la bendición de Dios y su autoridad sobre el ser humano para reinar toda la creación. Es decir, Dios delegó su autoridad en el ser humano y le dio esa bendición para que reinara en medio de toda su creación. Génesis 1:29 habla de la provisión de alimento y de toda necesidad que el hombre pueda tener. El hombre va a recibir todo originalmente. El ser humano ha sido rodeado de todas estas bendiciones de Dios. Génesis capítulo 2 y versículo 15 dice también de un lugar para disfrutar estas bendiciones. Dios mismo preparó un lugar para que el ser humano pueda disfrutar toda esta bendición. Génesis 2:16 habla de disfrutar de todo lo que Dios ha creado. No le pone ninguna restricción, le dice solamente puedes comer de todo lo que hay acá, excepto de este árbol. Ese es el pacto. Entonces Dios le da una orden o palabra del pacto al ser humano en Génesis 2:17. El ser humano originalmente es el sacerdote que debe guardar el pacto, debe obedecerlo, debe cumplirlo y debe vivir para que ese pacto se cumpla y sea obedecido. Esta es la condición del ser humano, bajo todas estas bendiciones que Dios le ha dado. Así que podemos entender que somos imagen de Dios. Dios nos dio su imagen y nos bendijo desde el principio. Así que con el evangelio somos bendecidos. Si realmente hemos entendido qué significa creer que Jesús es el Cristo, nos damos cuenta que el evangelio nos bendice absolutamente. El polvo se volvió imagen de Dios cuando recibió al Espíritu Santo, el soplo de vida. El polvo se volvió un ser viviente a través de recibir el Espíritu de Dios, el soplo de la vida. El polvo cobró vida a través del soplo de Dios. Si yo creo que tengo la imagen de Dios, entonces va a ocurrir la obra de Dios en mi vida a donde yo vaya, a pesar de lo que digan otras personas, aunque otros me digan que yo no tengo el evangelio.
Es que si de verdad yo puedo creer lo que Dios ha dicho y entonces se restaura en mí la imagen de Dios, va a ocurrir la obra de Dios en mi vida, a donde yo vaya. No importa lo que los demás piensen o lo que los demás digan, es que si Dios está conmigo va a ocurrir la obra de Dios en mi vida. Esto es algo así de simple. Isaías capítulo 26 y versículo número 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Esto es lo que dice la Biblia. Así que si yo tengo la imagen de Dios, entonces va a ocurrir la obra de Dios en mi vida. A donde yo vaya, va a ocurrir la obra de Dios en mi vida. Se va a cumplir el pacto y yo puedo vivir en ese pacto. Puedo entender entonces que Dios nos bendijo de una manera muy grande con el Evangelio desde el principio. Pero, sin embargo, muchos no creen lo que Dios ha dicho. Es aquí el problema del ser humano. Es aquí el problema de que el ser humano no puede creer lo que Dios ha dicho. Porque el ser humano quedó separado de Dios. En la Biblia dice que el ser humano quedó separado de Dios y por lo mismo no puede creer la palabra de Dios. Igual sucedió en Génesis capítulo número 3. El ser humano no le creyó a Dios. El ser humano no creyó el pacto de Dios. El ser humano no creyó la palabra de Dios y entonces quedó separado de Dios. Hasta el día de hoy esto es una realidad. Las personas que creen que Dios no hará nada en sus vidas, así vivirán todos sus días sobre la tierra. Si yo creo que Dios no va a actuar en mi vida, pues así voy a vivir todos los días sobre la tierra. Si yo creo que Dios no es poderoso para hacer algo en mi vida, entonces voy a vivir de esa manera. Voy a creer de esa manera. Muchas personas viven de esa manera en el mundo. Romanos 1:28 dice: como no quisieron tener a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Dios los abandona, Dios se separa del ser humano cuando el ser humano desobedece la palabra de Dios, cuando no lo quiere tener en su vida, cuando no lo quiere tener en su noticia. Dios se separa del ser humano y el ser humano empieza a hacer cosas que no deben hacerse, porque queda abandonado en sus perversos pensamientos. Esto es lo que dice la Biblia. Así que mucha gente hoy no cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Las personas que creen que serán exitosas, de verdad viven de esa manera. Tienen una expectativa de la vida y entonces se esfuerzan por tener éxito y claro que un día lo pueden lograr porque creen que lo pueden lograr. Las personas que piensan que son fracasadas van a fracasar absolutamente. Si yo creo que a mí no me va a salir nada bien, si yo sigo creyendo que todo lo que hago no sirve, así será, así será. Incluso Satanás va a usar mi mente para que yo pueda pensar de esa manera. Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 6 y verso 19 dice también: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Dios abandona al ser humano en sus propios pensamientos. Y como consecuencia viene el fruto de sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios, porque no escucharon la palabra de Dios y aborrecieron la ley de Dios. El ser humano queda separado de Dios cuando desobedece la palabra, cuando desobedece el pacto que Dios le ha dado. Entonces, muchos el día de hoy no creen lo que Dios ha dicho y viven de acuerdo solamente con las consecuencias de sus pensamientos. Pero la palabra del pacto que Dios nos ha dado sigue vigente. La palabra que Dios nos ha dado sigue vigente. Y acá habría que preguntarse, ¿acaso Dios quería matar al ser humano originalmente? ¿Será que en medio de todas las bendiciones Dios le da una orden para matarlo? ¿Por qué es que en medio de las bendiciones le da esta orden para que la obedezca? ¿Por qué es que Dios actúa así? En medio de las bendiciones le da una orden. ¿Será que Dios quiere matar al ser humano entonces? No. Es que esta orden misma también es una bendición. Dios es todopoderoso y nosotros somos criaturas de Dios.
El ser humano debía entender este punto. El ser humano tenía toda la bendición y entonces debía entender que todo eso que tenía era gracias a Dios. Entonces Dios le da esta orden para que la obedezca, le da este pacto para que lo cumpla, para que lo guarde. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una sola orden, no eran muchas órdenes, era una sola en medio de todas las bendiciones. Era un solo pacto. No eran muchos pactos que le estaba dando en ese momento, era un solo pacto. No te beneficia en nada comer. Es lo que Dios le dice, no comas, no te va a beneficiar en nada. Pero si no comes, te va a beneficiar en todo. Solo obedece, solo tenía que obedecer. Díganme qué beneficio le trajo al hombre haber desobedecido la palabra de Dios. En primer lugar, es una orden que lo bendecía. Es una orden que hay que obedecer para que ser bendecidos. Es la palabra de Dios que hay que obedecer. No es algo que no se pueda obedecer y cumplir realmente. Es una orden muy sencilla. Es algo muy simple. El pacto, la palabra de Dios se puede obedecer y se puede cumplir. De igual manera hoy, el pacto nos ha sido dado. Pero tenemos que entender cómo podemos vivir en ese pacto y disfrutar el evangelio y sus bendiciones en nuestra vida. Hay gente que en lugar de tener gozo en su vida con el evangelio, se amarga. Hay gente que en lugar de disfrutar el evangelio, se pone a atacar a otro. Hay gente que de verdad no ha aprendido la grandeza del evangelio, no lo ha entendido. Y entonces creen que el evangelio es hacer esto y hacer lo otro. Y no, el evangelio es que nos volvamos a esa buena noticia de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cumplamos el pacto que nos han dado. Así como a Adán le dieron un pacto, a la iglesia de hoy le han dado un pacto también. El ser humano, sin embargo, vemos que originalmente, aunque recibe un pacto de obras, el ser humano traspasó el pacto. El ser humano decidió creerle más a la serpiente. Así es hasta el día de hoy. Las personas le creen más al diablo, pero no creen lo que la Biblia dice. Usted puede predicar que Jesús es el Cristo y la gente no cree eso y se pone a argumentar. Pero si usted le dice que va a recibir un carro de bendición, que va a recibir una añadidura de bendición, entonces el ser humano sí lo cree. ¿Cómo es posible eso? No pueden creer que Jesús es el Cristo, pero pueden creer una mentira. Es que el ser humano traspasó el pacto. El libro de Oseas, el profeta Oseas en su capítulo 6 y versículo número 7 dice, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. El pueblo que fue levantado para obedecer y cumplir el pacto de Dios también fracasa al no obedecer el pacto de Dios. Solo tenían que obedecer la palabra que Dios les había dado. Y entonces serían bendecidos eternamente. Eso es lo que Dios les había dicho. Pero ellos decidieron traspasar el pacto. El resultado de comer del fruto es tremendo. Y no porque realmente comieron un fruto. No, eso no era tanto el problema. Es que en realidad violaron el pacto. Por eso es algo grande. Solo tenían que obedecer. Pero ellos decidieron comer del fruto. Y entonces violaron el pacto, la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y entonces se vuelve algo mucho más grave todavía. No se trataba solamente de comer una fruta. Algunos dicen que era un coco. Bueno, yo no sé, la Biblia no dice, ¿no? Pero muchos, los teólogos hoy tratan de explicar si era un coco, si era una manzana, si era un membrillo, o yo no sé qué fruta era. No dice la Biblia, pero eso no era lo importante. Lo más grave es que el ser humano está desobedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo grave de haber traspasado el pacto, el no haberle creído a Dios, el no haber guardado el pacto, el no haber cumplido la palabra que Dios les había dado. Entonces podemos ver que el ser humano en realidad traspasó el pacto. Es como cuando se cruza una línea que no debían cruzar. Ellos violaron la única promesa que Dios les había dado. Y entonces se rompió la única promesa que Dios les había dado. Cruzaron la línea. Pensemos un momento. Todos tenemos líneas que respetar. En la vida hay esas líneas que no podemos cruzar. Porque en el momento que se cruza esa línea, se rompe la confianza, se pierde la confianza. Por ejemplo,
si usted se casara hoy. Y entonces llega su amigo a visitarlo a su casa. Y usted está recién casado con su esposa. Y están en su apartamento. Pensemos que llega su amigo de muchos años a visitarlo. Pero su amigo se quita toda la ropa y empieza a caminar por su sala desnudo. ¿Qué haría usted? Estoy seguro que lo sacaría inmediatamente de su apartamento. ¿Qué diría su esposa? Piense, ¿qué pasó con este amigo? Traspasó una línea. Él se fue al otro lado de la línea. Él no debía cruzar esa línea de respeto. Y así hay muchas líneas en la vida. Pero cuando se cruza esa línea, se pierde el respeto. Incluso entre los padres hay esa línea. Y cuando un hijo o un padre cruza esa línea, hay problemas también. Entonces hay que guardar esa línea. Igual era con el ser humano. Dios había establecido una línea y les dijo, pueden llegar hasta aquí, pero después de ahí no puede porque van a morir. Esto es el pacto que les dieron. Entonces vino el ser humano y no le creyó a Dios y rompió, traspasó la única promesa que Dios le había dado. Así que comer el fruto no les dio más sabiduría. No era verdad. Satanás les dijo, ustedes van a ser más sabios que Dios, van a ser como Dios y van a tener sabiduría. Pero ¿será que el fruto les dio más sabiduría? No. Y tampoco el fruto los hizo iguales a Dios. Pero sí les hizo mucho daño, porque les trajo muerte. Y en realidad, todos los problemas vienen por ese traspasar el pacto, por ese cruzar la línea. Entonces se traicionó la confianza. Entró la muerte espiritual, entró la muerte física y entró la muerte eterna. Vinieron los problemas de la maldición, vinieron los problemas de las tinieblas, el vacío, el desorden en la vida del ser humano. Es que la relación con Dios quedó cortada y entonces vino el dolor, vino el sufrimiento, vino la relación incluso con las demás personas. Hay problemas en la relación entre los seres humanos, hay problemas entre las personas. Es afectada la relación entre las personas. Y hay gente que ni siquiera con ellos mismos se sienten bien. Algunos dicen que se han llegado a conocer también que se caen mal ellos mismos. El ser humano es así. Cuando está separado de Dios, las relaciones del ser humano también son afectadas por causa del pecado, por causa de haber violado el pacto. Todos los problemas del ser humano vienen por considerar como algo común la palabra de Dios, el evangelio, el pacto. Así que si el ser humano considera que esto es algo simple y no cree lo que Dios ha dicho, que es algo muy sencillo, algo muy común, entonces la palabra de Dios pasa a segundo plano. El ser humano está separado de Dios y empieza a vivir fuera de este pacto. Separados de Dios, entonces, nuestra vida no tiene sentido. Esa es la verdad. ¿Qué sentido tendría la vida de un pez viviendo fuera del agua? Imagínense a un pez que tiene que vivir fuera del agua. No va a aguantar, se va a morir. ¿Por qué? Porque el pez debe vivir dentro del agua. ¿Qué sentido tendría ese pez viviendo fuera del agua? ¿Será que sería una vida normal? No, ese pez muere inmediatamente. ¿Qué sentido tendría la vida de un ave que no puede volar por estar enjaulada? ¿Qué pasaría si enjaulamos un ave y ya no puede tener la libertad de volar? Esta ave, aunque usted vea que está ahí, no está disfrutando su vida porque está enjaulada. ¿Qué sentido tiene ser un ave y tener alas y no poder volar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso tiene un valor un ave que perdió la habilidad de volar? ¿Acaso para esa ave tiene sentido tener alas si no puede volar? Es igual que el pez fuera del agua. ¿Acaso la vida de una persona que perdió la imagen de Dios por violar su palabra, por violar su pacto, tiene sentido alguno entonces? ¿Será que si yo perdí la imagen de Dios, si yo violé el pacto, la palabra, entonces será que mi vida tiene sentido cuando yo fui creado para estar con Dios? ¿Tendrá sentido mi vida? El ser humano fue creado para estar con Dios, pero si se separó de Dios, ¿tendrá sentido la vida del ser humano? Puede existir una persona, pero no tiene vida. Si el ser humano pierde la imagen de Dios, no le espera nada más que la muerte.
Si yo pierdo la imagen de Dios, no me espera más que la muerte. ¿Tendrá sentido tener una vida, una existencia de esa manera? El ser humano cree que sí. Muchas personas creen que no hay que tomar a Dios en cuenta. Y entonces han considerado la palabra de Dios como algo muy común, como de segundo lado, como de segundo plano. Pero separados de Dios, nuestra vida en realidad no tiene sentido. Dios le ha dado un nuevo pacto al ser humano separado de Él. Así que ese primer pacto, llamado el pacto de obras, el ser humano ni siquiera eso pudo cumplir. Como consecuencia de eso, entonces entró el pecado, entró la muerte. Satanás se enseñoreó del ser humano. Era necesario un nuevo pacto. Era necesario que Dios enviara un nuevo pacto y que se lo diera al ser humano separado de Él, para que ese ser humano se pueda encontrar nuevamente con Dios. Bendigo la misericordia de Dios que nos ha revelado el Evangelio de Jesús, el Mesías Cristo. Bendigo la misericordia de Dios que nos alcanzó con el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús el Cristo, el Evangelio de Dios. Dios mismo envió a Jesús el Cristo. Él es el protagonista del pacto. Él es la palabra del pacto. Y lo envió para que resolviera el problema espiritual del ser humano. Porque el ser humano ni siquiera el pacto de obras pudo cumplir. Entonces Dios mismo tuvo que enviar otro pacto. Y Dios mismo tuvo que cumplir ese pacto a través de Jesús como el Cristo. Así que si me aferro a este pacto y lo obedezco, entonces puedo recibir todas las bendiciones a través de la obra de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección. La gente hoy está equivocada y cree que las bendiciones es que voy a tener un nuevo carro, una nueva casa, un nuevo hijo, una nueva aquí, una nueva allá, y entonces me voy a sentir bien, voy a poder llorar en la iglesia. Creen que todas esas son las bendiciones, pero Dios no está hablando de esas bendiciones. Dios está hablando de la bendición que hay en el Evangelio, de la bendición que hay de aferrarse a vivir en este pacto, obedeciendo la palabra de Dios, porque a través de ello recibiré todo lo que Dios me quiere dar. Todas las bendiciones van a venir a través de la obediencia, de vivir en este pacto del Evangelio. Este pacto es perfecto y es un pacto eterno y fue dado a nosotros. Ese pacto es Jesús el Cristo, el cumplimiento de ese pacto. La obra de Él en la cruz y la resurrección, de verdad, es para nosotros todo. Dios entonces se encargó de dar un nuevo pacto al ser humano, un nuevo testamento al ser humano, para que el ser humano lo cumpla y lo obedezca. Adán y Eva fracasaron y traspasaron el pacto. Entonces Dios mismo vino y estableció el pacto eterno, el pacto que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El pacto vino y se cumplió cuando Cristo vino a esta tierra. Él vino a la cruz y a la resurrección y entonces vino a dar a conocer de manera física este pacto que Dios había establecido. Jesús el Cristo entonces es el cumplimiento del pacto. Por eso, para los creyentes es una bendición vivir en el pacto. No es algo superficial. De verdad, cuando entendemos lo que significa vivir en el pacto, nos damos cuenta que es vivir en Emmanuel, es vivir Dios con nosotros. Es que esto se haga una realidad en mi vida. Dios está con nosotros y entonces puedo preparar el retorno de Cristo a través de la fe maranata en mi vida. Yo puedo entender esto. Jesús es el cumplimiento de este pacto. Jesús, el Cristo, es el mensaje del Evangelio. Ese Evangelio no trata de otro mensaje, trata acerca de Jesús el Cristo, el cumplimiento del pacto eterno, el cumplimiento de ese pacto de vida, de ese pacto de bendición, de restauración, de reconciliación, de amor, de misericordia, de perdón, de salvación. Pero a la gente no le interesa nada esto, le interesa un carro nuevo. Entonces, si no entendemos el pacto, vamos a fracasar nuevamente, igual que Adán y Eva. Podemos entender que ese cumplimiento del pacto solamente es posible a través de creer en Jesús como el Cristo. Y la segunda venida de Cristo es el pacto para la iglesia de hoy. Claro que sí, claro que sí. Y la palabra del pacto es el Evangelio. La palabra del pacto es el Evangelio. Y Dios vino y le dio en Mateo 24:14 a la iglesia de hoy el cumplimiento de un nuevo pacto. Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Este es el pacto para la iglesia de hoy. Es preparar el retorno de Cristo. Yo no sé si usted cree que Cristo va a regresar, pero muchos ya no creen en la palabra de Dios. Y muchos, incluso creyentes que van a los templos, ya no creen que Cristo vaya a regresar. Algunos piensan que ya se olvidó de todo. La Biblia sigue diciendo que Cristo va a regresar, que Él va a regresar. Y hay que preparar su retorno. Este es el pacto que Dios nos ha dado ahora. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Es cumplir el pacto solamente. Es obedecer la palabra de Dios. Y es dar a conocer al mundo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Este es el pacto en el cual tenemos que vivir ahora. Ahora Dios nos ha dado este pacto. El pacto entonces para la iglesia de hoy es preparar el retorno de Jesús el Cristo. Y esto solo puede suceder cuando ocurra la evangelización mundial, según lo establece Mateo 24:14. Ojalá no perdamos el pacto por segunda vez. Nos han dado un pacto que podemos obedecer. Nos han dado un pacto que podemos guardar. Nos han dado un pacto que podemos cumplir. Y es llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Esta es la evangelización mundial. Debe suceder en nuestros días, con nuestra fuerza, con todo lo que Dios nos ha dado, con la fe que Dios nos ha dado. Debe suceder la evangelización mundial. Entonces, aprendamos a vivir en la bendición de cumplir el pacto que Dios nos ha dado. Espero que de verdad ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo y que aferrados a esa verdad, a esa instrucción de llenar el mundo con la gloria de Dios, que el mundo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es Cristo. Entonces podamos de verdad ser cumplidores del pacto y vivir en el pacto. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9 dice: reconoce por tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. La Biblia describe claramente que el Señor es el Señor del pacto. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios fiel, el que cumple generación tras generación, va cumpliendo su pacto. Entonces debemos nosotros volver al pacto de Dios. ¿Y cuál es el pacto para la iglesia de hoy? Es llenar el mundo con el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice que ese Dios de pactos, ese Dios que es fiel y que cumple su pacto, ese Dios de amor y de misericordia será fiel a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. El Salmo 103, versículo 17 y 18 también dice: pero el amor del Señor permanece para siempre. Y claro, todos quieren esta promesa. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Pero luego dice: ¿con quiénes? Con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. No es a todos, no es a todos. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Y su salvación se extiende, o sea, alcanza a los hijos de los que son fieles a su pacto. Es decir, a los hijos y a los nietos de aquellos que son fieles al pacto y que obedecen los mandamientos del Señor. Entonces, ¿será que tiene una bendición para mi vida el estar en el pacto, obedecer el pacto, obedecer la palabra, cumplir la evangelización mundial? Claro que sí. Va a bendecir a mis hijos y va a bendecir a mis nietos también. Es lo que la Biblia está diciendo acá. Por eso dice que el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Así que es muy importante cumplir el pacto que Dios nos ha dado. Y concluyo esta mañana leyendo Hebreos capítulo 13 y verso 20 y 21. Hebreos 13, 20, 21 dice: el Dios que da la paz, el Dios que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesús el Cristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esa promesa sea para tu vida, y que ese Dios eterno, a través del pacto eterno que nos bendijo, a través de Cristo,
Que sea Él quien nos capacite en todo lo bueno para que podamos cumplir su voluntad y que por medio de Jesús el Cristo cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. A Él sea la gloria. Vivir en el pacto de Dios en realidad es una bendición. Vivir obedeciendo la palabra de Dios es una bendición. No es algo esclavizante, no es algo que me quite el gozo, no es algo que me amargue la vida. No, no. Por favor, disfrute el pacto, disfrute vivir en el Evangelio, crea la palabra de Dios y cumpla su voluntad. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo y que juntos podamos terminar la evangelización mundial en nuestros días y que podamos ver con nuestros ojos a Jesús el Cristo viniendo en las nubes. Pero aún si no fuera así, demos toda nuestra vida para preparar el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. Maranata, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado el pacto, Señor. Nos has dado tu palabra. Nos has dado, Señor, la bendición de obedecer tu palabra, de cumplir, de guardar este pacto, Señor del cielo. Señor, te agradecemos porque nos has revelado el Evangelio y hemos creído que Jesús es el Cristo. Oramos, Señor, para que nuestras vidas sean usadas, Señor, para preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Señor del cielo, oro por cada familia, Señor, que nos recibe en sus hogares. Señor, bendigo sus vidas en esta mañana, Padre. Oro por ellos, Señor. Te pido que les sea revelado el Evangelio y que de verdad sean capacitados en todo lo bueno para cumplir la voluntad del Padre, Señor. Y que a través de Jesús el Cristo sean bendecidos, Señor, de acuerdo a lo que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, y oro, Señor, para que podamos vivir disfrutando el Evangelio, que podamos vivir cumpliendo este pacto que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Maranata.